10 minutos. Eso fue todo lo que tuve para decidir si destruía la boda de mi hija o la dejaba casarse con su futuro asesino. Y todo comenzó cuando un celular vibró en mi bolso. Durante la boda de mi hija, vi cuando el novio le entregó su celular a ella diciendo: «Amor, guárdamelo mientras subo al altar». Mi hija, nerviosa y radiante con su vestido blanco, me lo pasó a mí. «Mamá, guárdamelo tú, por favor. No tengo dónde ponerlo». Guardé el teléfono en mi bolso. 10 minutos después, vibró un mensaje. La pantalla se iluminó mostrando la notificación completa en la pantalla de bloqueo. Rodrigo tenía configurado que los mensajes se mostraran completos sin necesidad de desbloquear. Vi el nombre: Amor, con un corazón rojo, y vi las primeras líneas del mensaje: «Ya casi mi vida. 6 meses después del viaje de las montañas estaremos libres». Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Por qué otra mujer le escribía amor? ¿Por qué hablaba de estar libres? Con manos temblorosas intenté desbloquear el teléfono. Para mi sorpresa, no tenía contraseña activada. Rodrigo era de esas personas confiadas que no ponían seguridad a sus dispositivos. La pantalla se abrió directamente. Busqué en la conversación mensajes anteriores y las palabras me helaron la sangre. Él había escrito días atrás: «El plan sigue en pie. La excursión de rapel será perfecta. Nadie va a cuestionar nada. El seguro paga automáticamente». Y más arriba, 5 millones. Suficiente para los prestamistas y para nosotros. Nueva vida, nuevo país. Levanté la vista temblando. Mi hija caminaba hacia el altar. Con apenas minutos antes del sí acepto, enfrenté un dilema imposible: arruinar el día más importante de mi hija o dejar que se case con su futuro asesino. ¿Qué haría una madre en mi lugar? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Leí esos mensajes una vez, luego 2 veces, luego 3. Cada vez las palabras se clavaban más profundo en mi pecho, como cuchillos de hielo. El plan sigue en pie. La excursión de rapel será perfecta. 5 millones. Nueva vida. Nuevo país. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, pero ahí estaba, escrito con la claridad brutal de alguien que planeaba algo terrible. Seguí bajando en la conversación, buscando más contexto, y lo encontré. Un mensaje de hace una semana. Rodrigo escribiendo: «¿Y estás segura que firmó?» Y la respuesta de ella: «Firmé por ella. Mi letra es parecida. El documento ya está procesado». Mi respiración se detuvo. ¿Qué documento? ¿Qué había firmado en nombre de mi hija? Mis ojos buscaron automáticamente a Patricia, mi hija menor, que estaba sentada al otro lado del pasillo central con su esposo y mis 2 nietecitos. Ella me conoce mejor que nadie. Debe haber visto algo en mi cara, algo en la forma en que me puse rígida en mi asiento, porque inmediatamente frunció el ceño y me miró con preocupación. Hice un gesto casi imperceptible con la cabeza, un llamado desesperado, y ella se levantó de inmediato dejando a los niños con su esposo. Se acercó discretamente por el pasillo lateral, mientras los invitados seguían conversando en voz baja, ajenos al horror que yo sostenía en mis manos. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás pálida?», susurró Patricia cuando llegó a mi lado, arrodillándose junto a mi asiento. Sus ojos recorrieron mi cara buscando respuestas. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por el pánico. Simplemente le pasé el celular con manos que no dejaban de temblar. Patricia miró la pantalla y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba segundo a segundo. Primero confusión, luego incredulidad, luego absoluto horror. Se cubrió la boca con la mano para no gritar. «Dios mío, mamá, esto es un plan para matarla», murmuró con voz quebrada, mirándome con ojos enormes, llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Asentí sin poder articular palabra, pero todavía faltaban varios minutos antes de que comenzara la ceremonia. La música del órgano todavía no sonaba. Las puertas de la iglesia seguían cerradas. Patricia, siempre tan práctica, tomó el celular y sacó su propio teléfono. «Mamá, necesitamos pruebas», susurró con urgencia. «Si solo le mostramos esto,
Él lo negará. Dirá que tú lo manipulaste. Necesitamos respaldo. Sus dedos comenzaron a volar sobre la pantalla, fotografiando cada mensaje incriminatorio. Las conversaciones sobre el rapel, los planes, las menciones de dinero. Tardó 3 minutos completos. 3 minutos que se sintieron como horas, mientras yo solo podía quedarme ahí sentada, paralizada. Patricia seguía revisando el celular mientras fotografiaba todo. «Mamá, hay más», susurró con voz ahogada. «Conversaciones de semanas. Planes específicos. Hablan de la luna de miel. De una excursión de rapel en las montañas». Se detuvo, leyó algo más, y su cara perdió todo el color. «Dice que va a cortar la cuerda cuando estén solos. Que nadie sospechará. Que los accidentes en montaña son comunes». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Patricia seguía documentando todo. «Hay una póliza de seguro. 5 millones de pesos. Aquí está la foto del documento». Me mostró la pantalla mientras fotografiaba. Era real. Un documento oficial de una aseguradora reconocida. La beneficiaria era Daniela. El beneficiario, en caso de muerte, era Rodrigo como su esposo. La firma de mi hija estaba ahí abajo. Pero yo conocía la firma de Daniela como conocía mi propio rostro. Esa firma era falsa. Ya falsificó su firma. Susurró Patricia, confirmando mis pensamientos. «Esto está fechado hace 2 semanas». Siguió documentando. Había fotos íntimas de Rodrigo con otra mujer. Las fotos tenían metadatos de fecha, 3 días atrás, 3 días antes de su boda con mi hija. Patricia las fotografió todas. Luego encontró algo que nos heló la sangre a ambas. Un mensaje de Rodrigo de hace 2 semanas. «Mónica fue más fácil. Esta es más inteligente, pero confía demasiado en mí. Ese es su error». ¿Quién era Mónica? Esa pregunta quedaría sin respuesta por ahora. Pero más tarde, descubriríamos algo que cambiaría todo. Patricia terminó de enviar todas las capturas a su email, a su esposo. «Si algo pasa, tienes las pruebas», le escribió a él rápidamente. Justo cuando guardó su teléfono, la música del órgano comenzó a sonar. En ese momento exacto, las grandes puertas de madera de la iglesia se abrieron y todos los 200 invitados se pusieron de pie. El corazón me dio un vuelco tan violento que pensé que me desmayaría ahí mismo. La marcha nupcial llenó el espacio sagrado con su melodía hermosa y terrible. Y ahí estaba ella, mi Daniela, la niña que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma, que consolé cuando lloraba, que ayudé a convertirse en la mujer fuerte e independiente que era hoy. Estaba radiante con su vestido de novia blanco, el velo flotando detrás de ella como una nube etérea, el ramo de rosas blancas temblando ligeramente en sus manos porque estaba nerviosa y emocionada. Su sonrisa era la más hermosa que le había visto en años. Pura felicidad, amor genuino, brillando en cada rasgo de su rostro. Iba del brazo de su padrino, mi hermano mayor, quien la miraba con orgullo y ternura. Daniela avanzaba por ese pasillo alfombrado de pétalos blancos, sin saber absolutamente nada, sin tener la menor idea de que el hombre que la esperaba en el altar, el hombre al que estaba a punto de jurar amor eterno, el hombre con quien planeaba construir una vida y formar una familia, ya tenía planeada su muerte. Mis ojos se desviaron hacia el altar. Rodrigo estaba ahí parado con su traje negro impecable, el pañuelo de seda en el bolsillo del saco, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija hace 10 meses. Se veía perfecto, guapo, emocionado, la imagen exacta del novio enamorado esperando a su futura esposa. Pero yo ahora sabía la verdad. Detrás de esa máscara de amor había un depredador calculador que ya había planeado cada detalle del asesinato de mi hija. Y había alguien más, alguien llamada Mónica, que aparentemente había sido más fácil. ¿Qué significaba eso? ¿Había hecho esto antes? Patricia seguía a mi lado, el celular de Rodrigo en una mano, su propio teléfono en la otra con todas las pruebas respaldadas. «Mamá», susurró con voz tensa, «tenemos menos de 3 minutos antes del sí acepto. Si vamos a hacer algo, tiene que ser ahora».
Daniela seguía avanzando por el pasillo, paso a paso, sonriendo, saludando con la cabeza a los invitados que lloraban de emoción. Cada paso la acercaba más al altar, más a Rodrigo, más a su muerte. Patricia y yo nos miramos, y en sus ojos vi el mismo terror absoluto que yo sentía. «Mamá, tenemos que detener esto», dijo con voz firme a pesar del miedo. «Tenemos que detenerlo ahora», pero mi mente estaba paralizada. «¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu hija en su día de boda frente a 200 personas que el hombre al que ama planea asesinarla? ¿Cómo destruyes su felicidad, su sueño, su futuro, en un solo momento?» Pero la alternativa era peor, infinitamente peor. Si no hacía nada, si dejaba que esta boda continuara, en 6 meses estaría enterrando a mi hija. Daniela llegó al final del pasillo. Su padrino le besó la frente con ternura y puso su mano en la de Rodrigo. El contacto de sus manos me provocó náuseas. Rodrigo le sonrió a Daniela con esa sonrisa perfecta, y ella le devolvió una sonrisa llena de amor y confianza absoluta. El sacerdote abrió su libro ceremonial y comenzó a sonreír, preparándose para dar inicio a la ceremonia. Patricia tenía razón. En menos de 3 minutos, si no actuaba, mi hija estaría legalmente casada con su futuro asesino. Pero una voz en mi cabeza gritaba todas las dudas y temores. ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que estoy inventando todo porque nunca acepté a Rodrigo? ¿Y si Rodrigo logra convencerla de que los mensajes son falsos, que yo los manipulé? Todos saben que nunca me gustó ese hombre. Desde el primer día sentí que algo estaba mal. Se lo dije a Daniela, y ella me llamó celosa, controladora, incapaz de dejarla ser feliz. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. Amenazó con alejarme de su vida si seguía saboteando su felicidad. Después de eso, tuve que callar, tragarme cada instinto maternal que gritaba que ese hombre era peligroso solo para no perder a mi hija. Y ahora, si interrumpía esta boda, Rodrigo podría usar todo eso en mi contra. Podría pintarme como la madre amargada y controladora que inventó un plan elaborado para arruinar la boda de su hija. Pero entonces recordé ese mensaje. Mónica fue más fácil. Él había hecho esto antes. No era paranoia mía, no era invención, era real, y tenía a Patricia como testigo. Mi hija contadora, analítica, respetada. Ella había visto los mensajes. Ella había creado el respaldo. No estaba sola en esto. Pero mientras esos pensamientos atravesaban mi mente como relámpagos, mis ojos se posaron en Daniela, parada junto a Rodrigo frente al altar. Mi bebé, mi hija, la niña que solía trepar a mi cama en las noches de tormenta buscando protección. La adolescente que lloraba en mis brazos cuando le rompían el corazón. La mujer que se convirtió en mi orgullo. Y supe con claridad absoluta que no importaba lo que pasara después. No importaba si me odiaba por el resto de su vida. No importaba si nunca me perdonaba. Tenía que salvarla. Incluso si eso significaba destruir su felicidad. Incluso si eso significaba convertirme en la villana de su historia. Porque en 6 meses, cuando Rodrigo ejecutara su plan, yo no estaría aquí consolándola después de una boda arruinada. Estaría eligiendo el ataúd donde la enterraría. Me puse de pie con piernas que apenas me sostenían. Los invitados más cercanos se voltearon a mirarme extrañados. Una no se para en medio de una ceremonia de bodas, pero yo ya no podía pensar en las reglas sociales. Patricia se levantó junto a mí, sosteniendo el celular con las pruebas del plan de asesinato. Comenzamos a caminar hacia el altar. ¿Cómo se supone que una madre deba sentirse cuando tiene que elegir entre la felicidad temporal de su hija y su vida? ¿Cómo encuentras el valor para destruir el día más importante de alguien a quien amas? Pero antes de contarte qué pasó en los siguientes minutos, necesitas entender quién soy, para que comprendas el peso de la decisión que estaba tomando en ese momento. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, soy viuda desde hace 8 años. Desde aquel día terrible en que mi esposo Ernesto
sufrió un infarto masivo en su oficina y murió antes de que la ambulancia llegara. No hubo tiempo para despedidas. No hubo últimas palabras. Un momento estaba vivo. Al siguiente ya no estaba. Ernesto murió cuando Daniela tenía 20 años y estaba en la universidad, y Patricia 24 años, recién casada. Fue devastador para todas, pero especialmente para Daniela, que era más cercana a su padre de lo que admitía. Quizás por eso buscaba esa figura masculina fuerte cuando conoció a Rodrigo años después. Me dejó sola, pero no desprotegida. Ernesto trabajó incansablemente toda su vida y construyó un patrimonio considerable: propiedades, inversiones, ahorros. Cuando murió, descubrí que tenía cerca de 8 millones de pesos en activos diversos. Según el testamento, 2 millones fueron para cada hija como herencia directa. Los 4 millones restantes quedaron para mí como su viuda. Rodrigo nunca supo exactamente cuánto teníamos ninguna de las tres, y eso fue intencional. He sido cuidadosa con esa información porque he visto demasiadas veces cómo el dinero cambia a las personas, cómo atrae a los buitres. Tengo 2 hijas que son mi vida entera. Patricia, la mayor, tiene 32 años. Se casó hace 6 años con un buen hombre. Tiene 2 hijos preciosos de 4 y 6 años y trabaja como contadora en una firma respetable. Es analítica, práctica, la que piensa con la cabeza fría incluso en crisis. Y luego está Daniela, mi bebé. Aunque ya tiene 28 años, Daniela siempre fue diferente, más rebelde, más independiente, más difícil de aconsejar. Mientras Patricia buscaba mi opinión en todo, Daniela me desafiaba constantemente, pero la amaba con la misma intensidad. Las crié prácticamente sola porque Ernesto trabajaba día y noche construyendo su negocio. Yo era quien las llevaba a la escuela, quien revisaba sus tareas, quien las consolaba cuando lloraban, quien las formaba como mujeres. Después de que Ernesto murió, me dediqué completamente a ellas. Les pagué las mejores universidades, maestrías, las ayudé a establecerse. Todo el dinero que Ernesto dejó, lo usé para darles el mejor futuro posible. Hace 10 meses, Daniela conoció a Rodrigo en una conferencia de negocios. Él trabajaba en finanzas, o al menos eso decía. Era guapo, encantador, educado, hablaba bien, se vestía impecablemente, sabía todas las palabras correctas para decir. Su noviazgo fue intenso y acelerado. A los 4 meses de conocerse, Rodrigo le propuso matrimonio. Daniela llegó a mi casa con el anillo brillando en su dedo, radiante de felicidad, y yo sentí un nudo en el estómago que no pude explicar. Algo estaba mal. No podía señalar qué exactamente, pero mi instinto maternal, ese radar que las madres desarrollamos desde que nuestros hijos nacen, gritaba alarmas. Si alguna vez has sentido que algo estaba mal con alguien, pero no podías explicar por qué, sabes exactamente de lo que hablo. Ese radar interno que nunca miente. La primera vez que Rodrigo vino a mi casa para la cena familiar oficial, noté cosas. La forma en que sus ojos recorrían mi sala, evaluando cada mueble, cada cuadro, cada objeto, las preguntas que hacía. «Esta casa es suya, señora Carmen. ¿Hace cuánto la compró? Las propiedades aquí han subido mucho de valor, ¿verdad?». Preguntas que sonaban casuales, pero que tenían un peso específico. Preguntas sobre inversiones, sobre planes de herencia, sobre cuánto había dejado Ernesto. Contraté discretamente a un investigador privado. Lo que descubrió me aterró. Rodrigo tenía deudas masivas con prestamistas privados. Había tenido 3 negocios que fracasaron dejando pérdidas enormes. Había demandas legales por fraude que de alguna manera logró evadir. Tenía un patrón de relacionarse con mujeres con dinero. El investigador también encontró que Rodrigo había estado casado brevemente hace 5 años con una mujer llamada Mónica. Pero según los registros públicos, el matrimonio terminó en divorcio después de solo 1 año. No había más información disponible sobre ella. Al parecer se mudó fuera del país después del divorcio. Cuando confronté a Daniela con esta información sobre las deudas, los negocios fraudulentos, el patrón,
con mujeres con dinero. Explotó. Me llamó controladora, celosa, incapaz de verla feliz. «Siempre haces esto, mamá», gritó con una furia que nunca le había visto. «Siempre encuentras algo malo en cualquier hombre con el que salgo. Rodrigo me ama. No le importa tu dinero. Estás inventando cosas porque no soportas que yo sea feliz sin ti». Amenazó con cortarme de su vida si seguía saboteando su felicidad. Lloré durante días después de esa pelea. Hablé con Patricia, quien también tenía dudas sobre Rodrigo. Pero Patricia me dijo algo que me partió. «Mamá, si la presionas más, la vas a perder. Ya conoces a Daniela. Entre más le digas que no, más se va a aferrar a él. Si quieres mantenerla en tu vida, tienes que callar y confiar en que eventualmente ella verá la verdad». Así que callé. Me tragué cada instinto que me decía que ese hombre era peligroso. Acepté asistir a las reuniones de planeación de la boda con una sonrisa en la cara, mientras por dentro moría de preocupación. Patricia también callaba, pero me reportaba cosas que notaba. Cómo Rodrigo presionaba a Daniela para acelerar la fecha de la boda, cómo insistía en conocer detalles específicos de las finanzas familiares, cómo la convenció de hacer un testamento dejándolo todo a él. Porque eso es lo que hacen las parejas que se aman de verdad. Pero no podíamos decir nada sin arriesgarnos a perder a Daniela completamente. El día de hoy llegué a esta iglesia con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Rezaba para estar equivocada, para que mi instinto por primera vez en la vida estuviera fallando, para que Rodrigo realmente amara a mi hija y mis sospechas fueran solo paranoia de una madre sobreprotectora. Pero entonces, ese celular vibró en mi bolso y descubrí que no solo tenía razón. Descubrí que la realidad era 1000 veces peor de lo que jamás imaginé. Los murmullos llenaron la iglesia cuando Patricia y yo comenzamos a caminar hacia el altar. Los invitados más cercanos nos miraban confundidos. La madre de la novia. ¿A dónde va? ¿Qué está pasando? Escuché susurrar a alguien detrás de mí, pero yo solo podía enfocarme en poner un pie delante del otro, en mantenerme de pie cuando mis piernas querían colapsar bajo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Patricia caminaba junto a mí y en su mano sostenía el celular de Rodrigo como si fuera una bomba a punto de explotar, porque eso era exactamente lo que era. Una bomba que estaba a punto de destruir todo. El sacerdote nos vio acercarnos y frunció el ceño. Daniela se volteó y su expresión de felicidad se transformó en confusión. Rodrigo también nos vio y algo pasó por su rostro. Fue apenas un segundo, un micromomento, pero lo vi. Pánico. Sus ojos fueron directamente al celular en la mano de Patricia y su sonrisa perfecta vaciló. Él sabía. En ese instante supo que habíamos visto algo en su teléfono. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Daniela con voz desconcertada cuando llegué junto a ella. «La ceremonia está empezando. ¿Pasa algo malo?». Su voz tenía un toque de irritación. Probablemente pensaba que iba a hacer un escándalo, a decir algo inapropiado sobre Rodrigo, a cumplir sus peores temores de que yo arruinaría su día perfecto. Respiré profundo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar los puños para controlarlas. «Daniela, hija, necesito mostrarte algo antes de que digas, sí, acepto», dije con una voz que apenas reconocí como mía. Sonaba quebrada, desesperada. Rodrigo dio un paso adelante con su sonrisa encantadora intacta. «Señora Carmen, con todo respeto, este no es el momento apropiado. La ceremonia está por comenzar. Si hay algo que quiera discutir, podemos hacerlo después». Su voz era suave, razonable. La voz de un hombre paciente lidiando con una suegra difícil. Pero Patricia no lo dejó continuar. «Sí es el momento, Rodrigo, y más te vale callarte», dijo con una firmeza que me sorprendió. Mi hija menor, siempre tan diplomática y calmada, tenía los ojos encendidos de furia. El sacerdote intervino claramente incómodo. «Señora, por favor, si hay alguna objeción, debe presentarse de manera apropiada y con razones válidas». Miré a Daniela directamente a los ojos. «Tengo razones válidas, padre. Razones que implican la vida de mi hija». El silencio que siguió fue absoluto.
Todos los invitados estaban ahora mirando hacia el altar. Daniela me miraba con una mezcla de confusión y creciente enojo. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto?» Levanté la mano que sostenía el celular. El celular de Rodrigo. «Este es su teléfono», dije, señalando a Rodrigo. «Lo olvidó contigo cuando subió al altar. Me lo diste para guardarlo». Daniela miró el celular, sin comprender todavía. Patricia dio un paso al frente. «Hermana, necesitas leer lo que hay en ese teléfono ahora». Le pasó el celular a Daniela, y yo busqué los mensajes específicos, los que condenaban todo. Mis dedos encontraron las conversaciones y le mostré la pantalla a mi hija. Los mensajes sobre el plan, la excursión de Rappel, los 5 millones, la firma falsificada. El plan sigue en pie. La excursión de Rappel será perfecta. Equipo revisado, ruta seleccionada, timing calculado. Vi cómo Daniela leía. Una vez, 2 veces. Su rostro pasó por una transformación que me partió el alma. Confusión, incredulidad, horror. Sus manos comenzaron a temblar sosteniendo el celular. ¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró con voz que apenas era audible. Rodrigo inmediatamente intentó tomar el celular de sus manos. «Daniela, mi amor, eso no es lo que parece. Tu madre está mintiendo. Ella manipuló mi teléfono». Pero Patricia bloqueó su brazo antes de que pudiera tocar a Daniela. «No la toques. Aléjate de mi hermana ahora mismo», dijo con voz de acero. Daniela seguía mirando la pantalla, bajando por la conversación, leyendo más y más mensajes. Su respiración se aceleraba. Su cara perdía todo el color. Patricia intervino mostrando su propio celular. «Yo también tengo todas las capturas», dijo, con firmeza. «Las fotografié todas. Están en mi email, en el email de mi esposo. No hay manipulación. Estos son mensajes de tu teléfono, con tu número, con fecha y hora originales». El sacerdote se acercó con expresión preocupada. Patricia le mostró su pantalla. El pobre hombre leyó y se puso pálido. «Dios santo», murmuró. Esto es un plan para...». No pudo terminar la frase. Daniela seguía leyendo, sus labios moviéndose silenciosamente mientras absorbía cada palabra horrible. Los invitados se levantaban de sus asientos intentando ver qué estaba pasando. El murmullo crecía. «¿Qué pasa? ¿Qué está leyendo la novia? ¿Por qué la madre interrumpió?». Entonces Daniela encontró los mensajes más explícitos, los planes detallados. Leí junto con ella mientras su mundo se hacía pedazos palabra por palabra. «Cortaré la cuerda cuando estemos solos en la montaña. Nadie va a cuestionar nada. Los accidentes en Rappel pasan todo el tiempo». Daniela soltó un sonido ahogado. Sus piernas vacilaron y la sostuve del brazo. «Sigue leyendo, hija», le dije con voz suave pero firme. «Necesitas ver todo». Y ella siguió. Leyó sobre la póliza de seguro por 5 millones de pesos. Leyó sobre la firma falsificada. Vio la foto del documento. Leyó el mensaje donde Rodrigo confesaba: «Firmé por ella. Mi letra es parecida. El documento ya está procesado». Y entonces encontró las fotos. Fotos íntimas de Rodrigo con otra mujer. Los metadatos mostraban 3 días atrás, 3 días antes de esta boda. El celular casi se le cayó de las manos. «¿Quién es ella?», preguntó Daniela con voz rota, levantando la vista hacia Rodrigo. «¿Quién es esta mujer?». Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero estaba fallando. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «Daniela, amor, eso es complicado. Tu madre está sacando todo de contexto. Son mensajes, fantasías. No significan nada». Pero Daniela seguía leyendo. Y entonces encontró el mensaje que me había helado la sangre a mí. El mensaje de hace 2 semanas. «Mónica fue más fácil. Esta es más inteligente, pero confía demasiado en mí. Ese es su error». Daniela levantó la vista. «¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica?». Yo reconocí a la mujer de las fotos. La había visto antes en la cena de compromiso. Rodrigo la había presentado como su prima Vanessa, que estaba de visita desde otra ciudad. Recuerdo que pensé que era extraña la forma en que la miraba. Demasiado cariñosa para ser prima. Lo que ninguno sabíamos era que la mujer en la cena no era la prima real.
Era su amante usando el nombre de una pariente lejana que la familia casi no conocía. Hija, esa es Vanessa, la que Rodrigo dijo que era su prima, la que está sentada allá. Daniela siguió la dirección de mi mirada, y ahí estaba, una mujer joven con vestido rojo brillante sentada en la quinta fila. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se puso blanco como papel. Daniela comenzó a caminar hacia ella, arrastrando el vestido de novia por el piso de la iglesia. Toda la elegancia de hace minutos había desaparecido. Ahora solo había furia y dolor. «Tú», gritó Daniela con voz que resonó en las paredes de piedra. «¿Eres su amante? ¿Viniste a mi boda a verme casar con él sabiendo que planeaba matarme?» Los invitados explotaron en murmullos. Algunos se pusieron de pie, otros se cubrían la boca con las manos. Vanessa intentó levantarse para huir, pero dos de las tías de Daniela, mujeres robustas que no se dejaban impresionar fácilmente, le bloquearon el paso. «Tú no vas a ningún lado», dijo una de ellas con voz firme. Vanessa intentó defenderse. «Suéltenme. Yo no hice nada. Esto es un malentendido». Pero Patricia ya estaba ahí mostrando su celular a todos los que podían ver. ¿Malentendido? Aquí dice que planeabas irte del país con él después de cobrar el seguro de mi hermana, después de que la matara. ¿Eso es un malentendido? El caos era total. Ahora los 200 invitados estaban de pie. Algunos gritaban, algunos lloraban. El padrino de Daniela, mi hermano mayor, se acercó al altar y leyó el celular que Daniela todavía sostenía. Su cara se transformó en furia pura. «¿Ibas a matarme?», gritó Daniela girándose hacia Rodrigo. Su voz era puro dolor destilado. «¿Ibas a asesinarme por dinero? ¿Me estuviste mintiendo todo este tiempo?». Rodrigo intentó acercarse a ella con las manos extendidas. «Daniela, mi amor, por favor, escúchame. Tenía deudas. Gente peligrosa me buscaba. Iban a matarme si no pagaba. No tuve opción». Su voz era suplicante ahora, desesperada, la máscara de perfección finalmente destrozada. «¿Y tu opción era matarme a mí?», gritó Daniela. «Iba a ser tu esposa, te iba a amar, te iba a dar mi vida, y tú ya habías planeado tomarla literalmente». Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. «¿Y quién es Mónica? ¿También la mataste a ella?». Rodrigo palideció aún más. «Yo no. Mónica». Eso fue diferente, pero no pudo terminar. Mi hermano, exmilitar, se acercó a Rodrigo, pero sin tocarlo. «Creo que te conviene quedarte hasta que llegue la policía», dijo con voz firme. «Si intentas irte, eso va a hacer que parezcas muy culpable». Otros hombres de la familia se acercaron. No lo rodearon físicamente. Sabían que eso sería secuestro, pero se posicionaron estratégicamente bloqueando las salidas de la iglesia. Rodrigo miró alrededor buscando escape. Y debe haber calculado que tratar de huir con 200 testigos presentes solo confirmaría su culpa. Se quedó parado ahí, con los puños apretados, la mandíbula tensa, la máscara de novio perfecto completamente destruida. Daniela se arrancó el velo de la cabeza con un movimiento violento y se lo arrojó a Rodrigo en la cara. El velo flotó por el aire y cayó a sus pies, como un símbolo de todo lo que acababa de morir. Patricia ya tenía su celular en la mano, marcando el número de emergencias. «Sí, necesito reportar evidencia de conspiración para cometer asesinato», dijo con voz clara y firme al operador. «Tengo evidencia fotográfica completa. Estamos en la iglesia, en una boda. El sospechoso está aquí. Necesito que vengan ahora». Daniela se derrumbó. Literalmente, sus piernas dejaron de sostenerla y se desplomó en el suelo de la iglesia, con su vestido blanco esparciéndose alrededor de ella como una nube. Corrí hacia ella y la abracé. Patricia llegó un segundo después, y las tres quedamos ahí en el suelo frente al altar, abrazadas y llorando, mientras 200 invitados nos miraban en shock absoluto. «Lo siento, mamá», sollozaba Daniela. «Lo siento tanto. Tenías razón todo el tiempo, y yo no te escuché. Te traté horrible. Yo solo podía sostenerla y llorar con ella. Estás viva, mi amor.
Eso es lo único que importa. Estás viva. El sacerdote, pálido como un fantasma, se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Daniela. Hija, el cielo te protegió hoy, dijo con voz temblorosa. Dios puso ese celular en las manos correctas en el momento correcto. Las sirenas de la policía se escucharon afuera. Menos de 10 minutos después, entraron 4 oficiales con uniformes azules y chalecos antibalas. Patricia se levantó inmediatamente y les mostró su celular con toda la evidencia fotografiada. Los oficiales leyeron, intercambiaron miradas, y uno de ellos habló por radio con voz baja. Después de varios minutos, se acercaron a Rodrigo. Señor Méndez, necesitamos que venga con nosotros a la estación para responder algunas preguntas sobre evidencia que hemos recibido relacionada con amenazas y conspiración. No lo arrestaron formalmente todavía. No tenían orden, pero Rodrigo supo que no tenía opción. Si se negaba, solo confirmaría su culpa frente a 200 testigos. Esto es ridículo, murmuró, pero fue con ellos. También pidieron que Vanessa los acompañara para dar su testimonio. Ella gritó e intentó resistirse. Esto no tiene nada que ver conmigo, solo vine a una boda. Pero finalmente accedió cuando le explicaron que resistirse sería considerado obstrucción de justicia. Lo sacaron de la iglesia. A Rodrigo con su traje de novio pero sin esposas todavía. A Vanessa con su vestido rojo. Los invitados grababan todo con sus celulares. Los flashes de las cámaras llenaban el espacio. El escándalo sería total. Esto estaría en las noticias antes de que terminara el día. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Mi hija estaba viva. La había salvado. Había destruido su boda, su sueño, su felicidad, pero la había salvado. Los primeros días después de ese altar se convirtieron en una pesadilla que parecía no tener fin. Llevé a Daniela a mi casa y la instalé en su antigua habitación, la que mantenía exactamente como ella la dejó cuando se mudó. Sus pósters de universidad todavía en las paredes, sus libros en el librero, su osito de peluche en la cama. Pensé que quizás eso le daría algo de confort, algún recuerdo de tiempos más simples, pero Daniela apenas notaba dónde estaba. Se metió a esa cama completamente vestida, con su vestido de novia arrugado y sucio, y no se movió. No habló, no comió, solo se quedó ahí acostada mirando el techo con ojos vacíos. Patricia y yo nos turnábamos para quedarnos con ella. Nunca la dejábamos sola. Teníamos miedo de lo que podría hacer si la dejábamos. El trauma de descubrir que el hombre que amabas planeaba asesinarte. Es algo que no puedo ni empezar a comprender. Durante las primeras 2 semanas, Daniela no dijo una sola palabra, solo lloraba. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas día y noche hasta que pensé que se deshidrataría. Intentaba darle agua, sopa, cualquier cosa. A veces tomaba un sorbo solo porque yo insistía, pero la mayor parte del tiempo solo negaba con la cabeza y se volteaba hacia la pared. Patricia se quedó en mi casa con sus 2 hijos. Los niños de 4 y 6 años no entendían qué pasaba, pero sabían que su tía Daniela estaba triste. Entraban a su cuarto con sus juguetes, intentando animarla. «Tía Dani, ¿quieres jugar?», preguntaba el mayor ofreciéndole su dinosaurio favorito. Y por breves momentos veía algo en los ojos de Daniela, algún destello de la persona que solía ser. Sonreía débilmente y acariciaba la cabeza del niño. «Gracias, mi amor». Quizás, más tarde, esos pequeños momentos eran lo único que me daba esperanza. Después de un mes, desde el día del altar, Daniela comenzó terapia. Encontré una psicóloga especializada en trauma que vino a mi casa porque Daniela no podía ni siquiera pensar en salir. Las sesiones eran devastadoras. Yo me sentaba afuera de la habitación y podía escuchar el llanto de Daniela a través de la puerta. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. Rodrigo fue arrestado formalmente 2 días después del incidente en la iglesia, una vez que los detectives forenses verificaron la autenticidad de los mensajes del celular y obtuvieron la orden judicial correspondiente. Vanessa fue arrestada al día siguiente. Patricia había entregado toda la evidencia digital que guardó ese día, las capturas de pantalla, las fotos, todo.
Los detectives asignados al caso eran dos hombres serios que vinieron a mi casa durante los primeros 3 meses para entrevistar a Daniela múltiples veces. Ella tuvo que revivir todo mientras ellos tomaban notas. Los detectives pidieron acceso completo al celular de Rodrigo, y lo que encontraron fue aún peor de lo que imaginábamos. Conversaciones con prestamistas privados, hombres peligrosos que le habían prestado grandes sumas de dinero para negocios que nunca existieron realmente. Rodrigo les debía casi 3 millones de pesos. Y estos no eran bancos con procesos legales ordenados. Estos eran hombres que cobraban sus deudas con violencia. En los mensajes, Rodrigo les había propuesto un trato. Él conseguiría el dinero del seguro de vida de su futura esposa y les pagaría su parte a cambio de que le perdonaran las deudas y lo dejaran en paz. Los prestamistas habían aceptado. Eran cómplices directos en el plan de asesinato. También encontraron algo que cambió completamente la investigación. Rodrigo había estado casado antes con Mónica Salazar, algo que mi investigador privado había encontrado, pero solo como un divorcio breve en los registros. Lo que no sabíamos era que Mónica nunca se había divorciado. Mónica había muerto. Rodrigo había falsificado documentos de divorcio para ocultar su muerte. ¿Por qué? Porque Mónica había caído del balcón de su departamento en el 10º piso hace 5 años. La investigación de ese entonces concluyó que era suicidio. Mónica supuestamente sufría de depresión, pero ahora, con esta nueva evidencia, los detectives decidieron reabrir ese caso. Mónica también tenía una póliza de seguro de vida por 2 millones de pesos, y el beneficiario había sido Rodrigo como su esposo. Cuando Daniela se enteró de esto, sufrió una crisis completa. Había otra antes que yo, gritaba entre sollozos incontrolables. Tuve que llamar a un médico de urgencia, quien le recetó sedantes fuertes solo para que pudiera dormir. Los investigadores encontraron similitudes perturbadoras entre ambos casos. Mónica también tenía una póliza de seguro grande. También murió durante lo que se suponía que era su vida normal en su departamento. Pero ahora encontraron evidencia de que Rodrigo había estado investigando métodos para empujar a alguien de una manera que pareciera suicidio. Justo semanas antes de la muerte de Mónica, su computadora tenía búsquedas borradas que los forenses lograron recuperar. ¿Cómo empujar a alguien sin dejar marcas? Ángulo de caída para simular suicidio. ¿Cuánto tiempo tarda investigación de muerte en balcón? Era evidencia circunstancial. Pero junto con el patrón que mostraba el caso de Daniela, era suficiente. La familia de Mónica fue contactada. Su madre, una mujer mayor que había perdido a su única hija y que había vivido 5 años creyendo que se había suicidado por depresión. Ahora sabía la verdad. Su hija había sido asesinada. Patricia organizó una videollamada entre Daniela y la madre de Mónica. Fue una de las cosas más emotivas y devastadoras que he presenciado. 2 mujeres conectadas por el mismo monstruo. Una que perdió a su hija, otra que casi pierde su vida. Lloraron juntas. La madre de Mónica le dijo a Daniela con voz quebrada por el llanto y la edad: «Gracias a ti, mi hija, finalmente tendrá justicia. Gracias a tu madre que te salvó. El hombre que mató a mi Mónica finalmente pagará». El juicio comenzó 8 meses después del día del altar. Fueron los siguientes 2 meses más intensos de nuestras vidas. Daniela tenía que ver a Rodrigo cada semana en las audiencias, en las presentaciones de evidencia, en los testimonios. Él siempre intentaba hacer contacto visual con ella, mirándola con ojos suplicantes, actuando el papel del novio destrozado cuya vida fue arruinada por un malentendido. Pero Daniela había aprendido. Nunca le devolvía la mirada. Se sentaba entre Patricia y yo, tomada de nuestras manos, mirando al frente, fuerte. Patricia y yo testificamos. Conté exactamente lo que pasó ese día, cómo el celular vibró, cómo vi el mensaje, cómo Patricia me ayudó a documentar todo. Rodrigo intentó desacreditarme. Su abogado, un hombre desagradable con traje caro, me acusó de ser una suegra celosa que inventó evidencia porque nunca acepté la relación. Pero la evidencia digital era irrefutable. Los mensajes no podían ser falsificados. Las fechas y horas eran verificables. La póliza de seguro falsificada existía.
Los prestamistas arrestados testificaron para reducir sus propias condenas. Confirmaron todo, el plan completo, los porcentajes acordados, cómo Rodrigo les ofreció parte del dinero del seguro de Daniela. Él dijo que sería fácil, testificó uno de ellos, que ella confiaba en él completamente, que haría lo que él dijera, que el accidente sería perfecto. Escuchar esas palabras dichas en voz alta, en una corte llena de gente, hizo que Daniela temblara. La abracé con fuerza. Respira, mi amor. Ya pasó. Estás aquí. Estás a salvo. La sentencia llegó finalmente. Casi 10 meses después de aquel día en la iglesia, el juez era un hombre mayor de rostro severo que había escuchado todo en silencio. Cuando anunció el veredicto, su voz retumbó en la sala. Rodrigo Méndez. Este tribunal lo encuentra culpable de asesinato en primer grado de Mónica Salazar, culpable de intento de asesinato premeditado de Daniela Torres, culpable de fraude y falsificación de documentos, culpable de conspiración criminal. Hizo una pausa. Miró directamente a Rodrigo. Sus acciones muestran un patrón de depredación calculadora. Usted es un peligro para la sociedad. Lo condeno a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Daniela se derrumbó en mis brazos sollozando, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida. Vanessa, la amante cómplice, recibió 15 años. Los prestamistas entre 10 y 12 años cada uno. Cuando salimos de esa corte, Daniela caminaba diferente, más erguida, como si un peso enorme finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Un año completo pasó desde aquel día en el altar. 365 días de sanar lentamente, de reconstruir lo que Rodrigo destruyó, de aprender a confiar de nuevo. Daniela no regresó a su departamento. Se quedó conmigo. Y honestamente, yo no quería que se fuera. Después de casi perderla, necesitaba tenerla cerca. Ver su cara cada mañana cuando bajaba a desayunar era un recordatorio de que la había salvado, de que las decisiones imposibles que tomé aquel día valieron cada lágrima, cada momento de duda. Patricia seguía viniendo todos los domingos con los niños. Habíamos desarrollado una rutina. Yo cocinaba un banquete completo y comíamos juntas en el jardín trasero. Los niños jugaban. Daniela los perseguía riendo. Y, en esos momentos, viendo a mis dos hijas juntas, viendo a mis nietos felices, sentía una paz profunda que no había experimentado en años. La terapia continuó. Daniela iba 2 veces por semana religiosamente. Y, lentamente, muy lentamente, comencé a ver destellos de la mujer que solía ser. Empezó a sonreír con más facilidad, a hacer bromas, a interesarse en cosas más allá de su propio trauma. Comenzó a leer de nuevo. Libros de autoayuda al principio, luego novelas, luego artículos sobre psicología del trauma y manipulación. Se obsesionó con entender qué le había pasado, no solo a ella, sino cómo funcionaban personas como Rodrigo, cómo podían ser tan convincentes, tan encantadores, tan mortalmente peligrosos. Es como si tuvieran un manual, me dijo una vez mientras leíamos juntas en la sala. Todos usan las mismas tácticas, aceleran la relación, te aíslan de tu familia, te hacen dudar de tu propio juicio. Y para cuando te das cuenta, ya estás atrapada. Había dolor en su voz, pero también algo nuevo, comprensión. Y con la comprensión vino algo que no esperaba, un sentido de propósito. Un día, Daniela bajó a desayunar con una carpeta llena de papeles. Tenía esa expresión que reconocí de cuando era niña y tenía una idea que la emocionaba. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo, dijo sentándose frente a mí con café caliente en sus manos. He estado pensando mucho sobre lo que me pasó, sobre Mónica, sobre cuántas mujeres hay ahí afuera en relaciones con hombres como Rodrigo, sin saber el peligro en que están. Escuché mientras ella exponía su plan. Quería fundar una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a mujeres en relaciones manipuladoras o abusivas, no solo refugios o líneas de ayuda, aunque eso también.
sino educación, prevención, enseñar a las mujeres jóvenes cómo reconocer las señales de un depredador antes de involucrarse demasiado. Lo voy a llamar señales de amor tóxico, dijo con ojos brillantes. Voy a dar charlas en universidades. Voy a usar mi historia completa, sin vergüenza, sin esconderme, porque si mi experiencia horrible puede salvar aunque sea a una mujer de pasar por lo mismo, entonces valió la pena. Me quedé sin palabras mirando a mi hija. Esta mujer que hace un año estaba tan destrozada que no podía levantarse de la cama. Esta mujer que consideró no seguir viviendo porque el dolor era demasiado. Ahora estaba aquí con un plan para convertir su trauma en salvación para otras. ¿Estás segura de esto, mi amor?, pregunté tomando su mano. Va a ser difícil revivir la historia una y otra vez frente a extraños. Exponerte públicamente. Daniela asintió con firmeza. Tengo que hacerlo, mamá. Tengo que hacer que esto signifique algo. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo evitar que le pase a otras. Patricia se emocionó tanto con la idea que inmediatamente ofreció apoyo económico. Es la inversión más importante que jamás haré, dijo con convicción absoluta. Voy a fondear los primeros 2 años completos de operación. Oficina, materiales, personal, todo. Entre las 3 diseñamos el programa. Daniela sería la cara visible, la que contaba su historia. Patricia manejaría las finanzas y la parte administrativa. Yo ayudaría con la logística y sería parte del equipo de consejería, compartiendo la perspectiva de una madre que casi pierde a su hija. La primera charla de Daniela fue 2 años y medio después del día del altar. Para ese momento ya había procesado suficientemente su trauma como para hablar públicamente sin desmoronarse. Fue en una universidad. Yo fui a escucharla, sentada al fondo del auditorio con Patricia. Ver a mi hija subir a ese escenario frente a 200 estudiantes jóvenes, tomar el micrófono y comenzar a contar su historia sin vergüenza, con la cabeza en alto, me hizo llorar. Mi nombre es Daniela, y hace 2 años y medio estuve a 10 minutos de casarme con un hombre que planeaba asesinarme. Comenzó. El silencio en ese auditorio era absoluto. Y luego habló. Les contó todo. Cómo conoció a Rodrigo, las señales que ignoró, cómo su madre intentó advertirle, cómo reaccionó con enojo, cómo casi le costó la vida. Ustedes probablemente piensan que son demasiado inteligentes para caer en algo así, dijo mirando directamente a la audiencia. Yo también lo pensaba. Tengo maestría. Trabajo en corporativos. Me consideraba independiente y fuerte, y aún así, un depredador experto logró manipularme completamente. Porque eso es lo que hacen. Son expertos, han practicado durante años, y sus víctimas no son mujeres débiles o tontas. Son mujeres normales que tienen la desgracia de cruzarse con un monstruo. Luego procedió a enseñarles las señales específicas, cómo los manipuladores aceleran las relaciones, cómo te aíslan de tu familia, haciéndote creer que nadie te entiende como ellos, cómo crean dependencia emocional y financiera, cómo te hacen dudar de tu propio juicio. Al final de la charla había una fila de estudiantes esperando para hablar con ella. Algunas lloraban. Tu historia me abrió los ojos, dijo una chica joven con voz temblorosa. Mi novio hace exactamente lo que describiste. Acelera todo. Me aleja de mis amigas. Yo pensaba que era porque me amaba mucho, pero ahora veo que son tácticas de control. Daniela la abrazó. Termina esa relación hoy. No esperes a ver qué pasa. Si ves las señales, aléjate. La chica asintió llorando, y yo supe en ese momento que Daniela había encontrado su verdadero llamado. Las charlas se multiplicaron lentamente durante ese 2º y 3er año. Daniela recibía invitaciones de universidades, empresas, organizaciones comunitarias. Su historia comenzó a viralizarse en redes sociales. Periódicos la entrevistaron, programas de televisión la invitaron, y con cada aparición, más mujeres se acercaban con sus propias historias. Mujeres que estaban en relaciones peligrosas y que la historia de Daniela les dio el valor para salir. Mujeres que reconocieron las señales a tiempo gracias a lo que aprendieron en sus charlas. Mamá, mira esto, me dijo Daniela una noche mostrándome su teléfono lleno de mensajes.
Esta mujer me escribió que dejó a su novio después de escuchar mi charla. Investigó y descubrió que él tenía antecedentes de violencia que le había ocultado. Si se hubiera casado con él. No quiero ni pensar qué habría pasado. Leí el mensaje con lágrimas en los ojos. Mi hija estaba salvando vidas. Estaba convirtiendo su peor pesadilla en un faro de esperanza para otras. En los primeros 2 años de operación, la organización había ayudado directamente a 150 mujeres a salir de relaciones peligrosas. Sus charlas habían alcanzado a más de 8,000 personas. Los mensajes de agradecimiento no paraban de llegar. Estamos ahora 4 años después de aquel día en el altar. Hoy es domingo otra vez y estoy en mi jardín preparando la mesa para nuestra cena semanal. El sol está comenzando a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Las flores que planté hace 2 años están floreciendo hermosas. El aroma de la comida que preparé llena el aire. Y hay paz, una paz profunda que viene de saber que tu familia está completa y a salvo. Escucho risas desde adentro de la casa. Los niños de Patricia, ahora de 8 y 10 años, corren por la sala jugando. Daniela está con ellos, persiguiéndolos y haciéndolos reír con esas carcajadas puras que solo los niños tienen. Patricia llega con su esposo cargando recipientes con postre. Mamá, hice tu favorito, dice besándome la mejilla. Pastel de 3 leches. Daniela sale al jardín con los niños colgándole de los brazos. Está radiante. Su cabello brilla bajo el sol. Su sonrisa es genuina y llega a sus ojos. Esta es la Daniela que casi perdí, la que salvé, la que se salvó a sí misma después, transformando su dolor en propósito. Se sienta a mi lado y me toma la mano. Mamá, necesito mostrarte algo, dice con emoción contenida. Saca su teléfono y me muestra un video. Es de una de sus charlas recientes en una universidad grande. El auditorio está completamente lleno. Estudiantes sentados en los pasillos, gente de pie en la parte de atrás, todas escuchando atentamente mientras Daniela cuenta su historia. Al final, una ovación de pie. Lágrimas en muchos rostros. Pero mira esto, dice pasando a la sección de comentarios del video que fue publicado en línea. Miles de comentarios. Tu historia me salvó la vida. Reconocí estas señales en mi relación y salí a tiempo. Gracias por tu valentía al compartir esto. Mi madre intentó advertirme sobre mi novio y yo no le hice caso igual que tú. Después de ver esto, finalmente la escuché. Daniela tiene lágrimas en los ojos. Mamá, mira, ¿cuántas mujeres están siendo salvadas? Porque tú tuviste el valor de salvarme a mí primero. Mi corazón se siente tan lleno que podría explotar. La conversación naturalmente se mueve hacia aquel día. Es inevitable. Cada reunión familiar eventualmente llega ahí, al día que cambió todo. Mamá, ¿qué sentiste cuando viste ese mensaje?, pregunta Daniela. Es una pregunta que me ha hecho antes, pero que parece necesitar escuchar una y otra vez. Cierro los ojos recordando. Terror puro, mi amor. Terror absoluto. Tenía minutos, literalmente minutos para decidir. Sabía que si te mostraba ese celular, tu día perfecto se destruiría. Tu sueño de la boda hermosa se convertiría en pesadilla. Probablemente me odiarías. Pensarías que estaba loca, celosa, inventando cosas. Pero sabías que si no hacías nada. Empieza Patricia. Si no hacía nada. En 6 meses estaría eligiendo un ataúd para mi hija. Termino con voz quebrada. Estaría enterrando a mi bebé y viviría el resto de mi vida sabiendo que pude haberla salvado y no lo hice. Esa no era una opción. Nunca fue una opción. Daniela tiene lágrimas corriendo por su cara. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, pero también la más fácil, porque cuando se trata de la vida de tu hija, no hay realmente decisión. Haces lo que sea necesario, incluso si eso significa que te odie por el resto de su vida. Yo también tenía miedo, añade Patricia. Miedo de que no nos creyeras, hermana. Miedo de que Rodrigo lograra convencerte de que mamá y yo estábamos locas. Por eso fotografié todo, por eso creé respaldo, porque sabía que él intentaría manipular la situación.
Daniela toma las manos de ambas. Si ustedes no hubieran estado juntas ese día, si mamá hubiera estado sola sin testigo, yo no les habría creído. Rodrigo me habría convencido de que mamá manipuló el celular, que estaba senil, que inventó todo por celos, y me habría casado con él, y ahora estaría muerta. El peso de esa verdad nos envuelve. El silencio que sigue es profundo. Finalmente, hablo con voz suave pero firme. Desde el día que las parí a ambas, tuve este radar interno. Este instinto que me alerta cuando algo amenaza a mis hijas. Con Rodrigo. Ese radar no paraba de gritar alarmas, pero dudé de mí misma. Pensé, tal vez soy yo. Tal vez soy una madre controladora que no puede soltar. Tal vez estoy siendo injusta con él, pero no lo eras, dice Daniela firmemente. Tu instinto estaba correcto, como siempre lo está, y yo fui una tonta por no escucharte. No eras tonta, interrumpo. Eras una mujer enamorada siendo manipulada por un experto. Rodrigo había practicado durante años. Mató a su primera esposa y se salió con la suya. Tú nunca tuviste una oportunidad contra él. Nadie la tendría. Patricia agrega, ese celular fue un regalo del universo, o de Dios, o del destino, como quieras llamarlo. Rodrigo lo olvidó contigo justo antes del altar. Ese mensaje llegó en el momento exacto. Un minuto más tarde, y ya habrías dicho, sí, acepto. Daniela asiente. No fue solo el universo, fue mamá prestando atención. Otra persona habría ignorado ese mensaje, habría respetado la privacidad. Pero tú confiaste en tu instinto. Viste algo extraño y lo investigaste. Eso me salvó. Pienso en todas las madres que tienen ese mismo instinto, ese radar interno gritando que algo está mal. Madres que son llamadas controladoras, entrometidas, celosas, incapaces de dejar ir. Madres cuyos hijos no las escuchan hasta que es demasiado tarde. ¿Cuántas Danielas hay ahí afuera que no tuvieron suerte? ¿Cuántas madres llegaron tarde, sin pruebas, sin testigos, y ahora visitan tumbas en lugar de tener cenas dominicales? Por eso hago lo que hago, dice Daniela, como si leyera mis pensamientos. Por todas las que no tuvieron una madre como tú, por todas las que no tuvieron un celular que vibrara en el momento exacto, por todas las que no tuvieron suerte, yo les debo mi vida a ustedes dos, y ahora dedico esa vida a salvar a otras. Las tres quedamos abrazadas, llorando y riendo al mismo tiempo. Juntas somos invencibles, dice Patricia. Las tres. Siempre. Los niños corren hacia nosotras y nos abrazan las piernas sin entender por qué lloramos, pero sabiendo que necesitan estar ahí. Y en ese momento, en mi cocina llena de mi familia, rodeada de amor y vida y esperanza, sé con absoluta certeza que todo valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de duda, el horror de ese día en el altar, la agonía de ver a mi hija destruida. Todo, absolutamente todo, porque al otro lado de ese infierno estaba esto, esta vida, esta familia, este amor, este propósito, esa noche. Cuando todos se han ido y la casa está en silencio, me siento en mi silla favorita junto a la ventana. Miro las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido y pienso en todas las madres que me están escuchando ahora, las madres que tienen ese instinto gritando, ese radar interno alertándolas de que algo está mal, las madres cuyos hijos no las escuchan, las madres que son llamadas controladoras, celosas, incapaces de dejar ir. A ustedes les digo esto con todo mi corazón. Confíen en su instinto. Ese radar maternal existe por una razón. Millones de años de evolución lo pusieron ahí para proteger a sus hijos. No lo ignoren, no lo descarten. No dejen que nadie las convenza de que están locas. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Si alguien les da mala espina, hay una razón. Su cerebro está procesando señales que su mente consciente no puede articular todavía. Escúchenlo. Y si tienen que tomar una decisión difícil, si tienen que convertirse en la villana de la historia de su hijo para salvarlo, si tienen que destruir su felicidad temporal para proteger su vida, háganlo, sin dudarlo.
sin disculparse, porque el amor verdadero a veces significa exactamente eso. Significa tener el valor de hacer lo impopular, lo doloroso, lo que te convierte en el enemigo. Si eso significa que la persona que amas sigue viva, aquel celular vibró en el momento exacto en que mi hija me lo entregó. Algunos dirían coincidencia. Yo digo que fue intervención divina. El universo dándome la herramienta que necesitaba para salvar a mi hija. Pero la verdad más profunda es esta. Yo estaba lista para luchar por mi hija desde el momento en que nació. Ese mensaje solo me dio las armas para la batalla más importante de mi vida. Y Patricia, mi hija menor, fue mi escudo y mi testigo. Juntas salvamos a Daniela. Juntas demostramos que el amor de familia es más fuerte que cualquier depredador. No pude evitar que Daniela conociera a Rodrigo. No pude evitar que se enamorara de él. No pude evitar que sufriera. Pero sí evité que se casara con él. Sí evité que muriera. Y a veces, eso es lo único que una madre puede hacer. Estar presente, estar alerta, estar lista para ese momento en que la verdad finalmente se revela. Para ese momento en que tienes que actuar sin importar el costo. Algunos me dijeron que arruiné la boda de mi hija. Yo digo que le salvé la vida. Y volvería a hacerlo 1000 veces más. 1.000.000 de veces más. Sin pensarlo, sin dudarlo, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen, siempre, sin importar el costo, sin importar si las odian por ello, sin importar si las llaman locas o controladoras o entrometidas. Protegen. Y si mi historia puede dar valor aunque sea a una madre, para confiar en su instinto, para actuar cuando ese radar interno grita, para tener el coraje de hacerlo difícil, entonces todo lo que pasamos valió la pena. Daniela está viva, está sana, está feliz, está salvando a otras. Y cada noche antes de dormir, entra a mi cuarto, me da un beso en la frente y me dice que me ama, que soy la mejor mamá del mundo. Y yo le digo que ella es mi milagro, mi segunda oportunidad, mi prueba de que el amor verdadero puede conquistar incluso al mal más calculado. Así que a todas las madres escuchando esto, a todas las abuelas, a todas las hermanas y tías y amigas que tienen ese instinto sobre alguien en la vida de una persona que aman, no se colen, no ignoren esa voz, no permitan que las hagan dudar de sí mismas. Actúen, porque un día esa persona a la que salvaron vendrá a ustedes, como mi Daniela viene a mí, y les agradecerá por haber tenido el valor de ser la villana de su historia para salvarles la vida. Y no habrá sensación más hermosa en el mundo que esa.